La obesidad es una enfermedad crónica tratable que aparece cuando existe un exceso de tejido adiposo, es decir, grasa en el cuerpo. Los expertos advierten que sus efectos más negativos se producen porque actúa como un agente que acentúa y agrava a corto plazo y de forma muy evidente patologías graves como la diabetes, la hipertensión arterial, las complicaciones cardiovasculares, especialmente la cardiopatía isquémica e incluso algunos tipos de cáncer como los cáncer gastrointestinales. La obesidad es una enfermedad crónica porque una vez que los mecanismos se estropean cuando uno acumula grasa en exceso, realmente no se curan. Siempre hay que estar vigilando. Es decir, que una persona que por la razón que sea se ha puesto obesa ha perdido el control de los millones de mecanismos que le van a regular por dentro del cuerpo. Cuando eso se pierde, no se va a arreglar. Siempre hay que estar detrás vigilando para que ese peso no vuelva. Por tanto, la obesidad es considerada actualmente como una enfermedad crónica. En la actualidad, alrededor del 22% de la población adulta y aproximadamente el 17% de los niños tienen obesidad. Los profesionales de la salud suelen utilizar el índice de masa corporal para determinar si el paciente se encuentra en sobrepeso, es decir, entre un índice de masa corporal entre 25 a 30 u obesidad cuando este índice de masa corporal es superior a 30. Sin embargo, hoy en día hay ciertas controversias sobre si este índice es adecuado y muchos de ellos consideran que actualmente está obsoleto. Las causas de la obesidad son múltiples. Además de una mala alimentación o la falta de ejercicio físico, también se deben considerar que existen factores genéticos y orgánicos que inducen a su aparición. También pueden influir los factores socioeconómicos. En algunos países desarrollados, la frecuencia de la obesidad es más del doble entre las mujeres de nivel socioeconómico bajo que en las de nivel más alto. Otros aspectos que hay que tener en cuenta son la existencia de enfermedades que pueden favorecer que la obesidad se manifieste. Además, algunos tratamientos farmacológicos, la falta de sueño o dejar de fumar también son factores de riesgo para la obesidad. Por último, el estrés o etapas como la menopausia o después de dar a luz pueden coincidir con el aumento de peso que si no se trata puede acabar provocando obesidad. La acumulación del exceso de grasa debajo del diafragma y en la pared torácica puede ejercer presión en los pulmones, provocando dificultad para respirar y la sensación de ahogo, incluso con un esfuerzo mínimo. La dificultad en la respiración puede interferir gravemente en el sueño, provocando la parada momentánea de la respiración, que es lo que los médicos conocemos como apnea del sueño, lo que causa somnolencia durante el día y otras complicaciones como la aparición de arritmias cardíacas. La obesidad puede causar varios problemas ortopédicos, incluyendo dolor en la zona inferior de la espalda, lumbalgia y agravamiento de la artrosis, especialmente en las caderas, las rodillas y los tobillos. Los trastornos cutáneos también son frecuentes, dado que las personas obesas tienen una superficie corporal escasa con relación a su peso. No pueden eliminar el calor del cuerpo de forma eficiente, por lo que sudan más que las personas delgadas. Del mismo modo, es frecuente la tumefacción de los pies y los tobillos causada por la acumulación a este nivel de pequeñas o moderadas cantidades de líquidos o edema. Prevención. La obesidad es una enfermedad crónica que tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente y es un factor de riesgo de múltiples enfermedades. Según los expertos, la prevención desde la infancia es imprescindible para reducir las cifras de esta pandemia. La prevención de la obesidad debe incluir un cambio en los hábitos de alimentación y en la actividad física. En cuanto a la alimentación, comer bien es uno de los pilares principales para evitar la obesidad. Entre los errores que se cometen con más frecuencia es seguir una dieta. Hay que evitar estar eternamente a dieta porque el efecto yo-yo al final siempre acaba en obesidad. La mejor manera de acabar gordo es ponerse a dieta a destiempo, mal aconsejado y sin tener claro qué quieres cambiar en tu vida. ¿Cómo debe ser nuestra alimentación? El punto de partida hacia el éxito es cambiar los hábitos de alimentación y adquirir una rutina alimentaria saludable en la que seamos partícipes. Es decir, que el paciente tiene que ser activo y conocer bien los grupos de alimentos y hacer una dieta calórica adecuada a la cantidad de ejercicio que realiza a lo largo del día. Seguir este patrón de alimentación es la única posibilidad de prevenir la obesidad y, en caso de adelgazar, mantener la pérdida de peso en el tiempo. El ejercicio
físico, la prescripción de actividad física debe ser la adecuada y bien ajustada a cada sujeto, ya que si no está guiada podemos caer en el error de no llegar a los umbrales de ejercicios necesarios o sobrepasarnos en el ejercicio. Para evitar la obesidad, el ejercicio físico debe combinar los ejercicios de fuerza con el trabajo cardiovascular, ya que al mejorar la fuerza también lo hará la capacidad de moverse, aumentará la motivación y la adherencia a ese programa tanto de ejercicios como de nutrición. El diagnóstico, aunque hay disparidad de opiniones sobre su eficacia, la forma más común de determinar si un paciente padece de obesidad es calculando su índice de masa corporal, por el cual se obtiene la cantidad de grasa corporal y dependiendo de los resultados, cuáles son los posibles riesgos para la salud. A partir de esto, el especialista podrá determinar si se ha producido algún daño colateral en el resto del organismo y diagnosticarlo para su tratamiento. Tratamientos. El abordaje de la obesidad debe hacerse de forma multidisciplinaria, incluyendo la buena alimentación, la práctica de ejercicio físico y el apoyo psicológico y, de ser necesario, el tratamiento farmacológico. La alimentación es el primer paso en cambiar los hábitos de alimentación. Las personas con obesidad tienen que comer de forma más saludable, reducir la ingesta calórica y adecuarla al gasto que hacen. Los expertos recomiendan ponerse en manos de un especialista para que les ayude a aprender de nuevo a comer, ser capaces de distinguir los distintos tipos de alimentos y en qué medida son necesarios en cada una de las comidas del día. El ejercicio físico es sumamente importante. El sedentarismo está asociado con la obesidad junto con los cambios en el plan de alimentación. Las personas también tienen que ponerse en movimiento y buscar a un profesional que les ayude a diseñar un plan de ejercicio adecuado para cada persona, que se adapte a sus necesidades y sus características. El plan guiado que debe seguir debe combinar ejercicios de fuerza con ejercicio de trabajo cardiovascular. El apoyo psicológico es uno de los factores que muchas veces se deja de paso y que es sumamente importante. Acudir a un psicólogo puede ayudar a conseguir el objetivo de superar esta enfermedad crónica. Por un lado, les ayudará a aliviar la ansiedad que va ligada en la mayoría de los casos a la obesidad. Por otro lado, el tratamiento psicológico es crucial para ayudarle a afrontar la enfermedad y conseguir los objetivos de pérdida de peso. El tratamiento farmacológico irá en dos líneas. Para empezar, el paciente tendrá que tratar las comorbilidades asociadas a la obesidad como la hipertensión, el síndrome metabólico o la diabetes y la dislipidemia, que es el colesterol alto. Por ejemplo, si el paciente le duelen las rodillas, habrá que quitarle el dolor. Si tiene un cáncer, habrá que tratarlo. Y si tiene un reflujo gastroesofágico, una de las consecuencias más frecuentes de la obesidad, habrá que mejorarlo. Una vez tratada estos otros problemas, los especialistas pautarán el tratamiento adecuado para la obesidad en sí mismo, ya que en muchos casos los cambios del estilo de vida no son suficientes. En aquellos pacientes donde el exceso de peso es enorme, se tendrá que recurrir en algunos casos a cirugía bariátrica. Si esta información te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte al canal, a darle like y a compartir para que la información llegue a más personas.